La guerra en Siria, que ya supera una década, no puede reducirse a la narrativa de una simple guerra civil. Es, en realidad, un conflicto internacional marcado por la intervención de potencias extranjeras desde el inicio. Estados Unidos, Israel y otros actores externos desempeñaron un papel decisivo en su escalada. En 2011, tras aquel horrible estallido de la segunda protesta violenta, la CIA comenzó a canalizar diferentes tipos de armamentos y recursos al país, invirtiendo aproximadamente $1.000 millones para financiar aquellas organizaciones terroristas. Y esto no solamente se hizo en el transcurso de un año, sino que fueron $1.000 millones al año que se utilizó para el entrenamiento y suministro de los llamados rebeldes, entre comillas, cuyo objetivo principal era, por supuesto, derrocar al gobierno sirio, Bashar al-Assad. Muchos de estos grupos insurgentes tenían vínculos claros, directos con organizaciones extremistas como Al-Qaeda y ISIS. El Washington Post destacó que esta operación absorbía una parte muy significativa del presupuesto de la CIA. Se dice que de cada $14, esta operación absorbía $1, mientras que el New York Times reveló que el programa denominado Timber Skymore fue una de las operaciones encubiertas más destacadas, más importantes de toda la agencia de inteligencia de la operación Ciclón en Afganistán. Esto fue en los años 80. En ambos casos, yo considero que la estrategia consideró en financiar y armar a grupos islamistas extremistas para destabilizar el gobierno sirio, un gobierno recibido como adversario desde un punto de vista geopolítico, porque recordemos que Occidente nunca ha estado alineado con la causa del pueblo sirio, con el gobierno Bashar al-Assad. En el caso de Afganistán, la operación Ciclón también condujo directamente a la formación de Al-Qaeda y a los talibanes, grupos que surgieron del apoyo masivo brindado por los Estados Unidos y sus satélites europeos. Este apoyo fue directamente, obviamente, a los grupos como los muyadines para combatir al gobierno socialista respaldado por la Unión Soviética en aquel entonces. Del mismo modo, en Siria, amigos, la operación Timber Skymore promovió la proliferación de grupos extremistas que exacerbaron el conflicto, llevando la situación a un punto, digamos, de no retorno, dejando como legado un país devastado y arrastrado por la miseria y una región profundamente desestabilizada. Estas operaciones evidencian un patrón en la política exterior estadounidense desde el principio. Esta política, por supuesto, es intervenciones encubiertas que, aunque buscan avanzar intereses estratégicos, frecuentemente generan consecuencias desastrosas, consecuencias horribles para tanto para los países involucrados como para la misma estabilidad global y para la estabilidad de los Estados Unidos, porque esto no pasa en el vacío, esto genera consecuencias en los Estados Unidos también. Con Rusia considero que hay un paralelismo histórico muy claro e importante, pero la guerra en Siria aún no ha terminado. La guerra en Siria sigue siendo un conflicto muy complejo en curso, profundamente influenciado por la inversión extranjera desde 2016. Tras la recuperación de Alepo por el gobierno sirio, los grupos extremistas que antes, digamos, controlaban una parte muy significativa de esa ciudad, se trasladaron a la provincia noroccidental de Idlib, que sigue siendo, como todos sabemos, un bastión de Al-Qaeda renombrado, porque simplemente Al-Qaeda con otro nombre. El principal grupo que domina la región de Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, que revolucionó directamente de Jabhat al-Nusra, la antigua filial de Al-Qaeda en Siria, y que comparte, por supuesto, la misma ideología extremista, aunque bajo un nuevo nombre. En noviembre de 2024, HTS lanzó una operación, un ataque contra Alepo, retomando temporalmente áreas estratégicas. Sin embargo, la narrativa en los medios de comunicaciones occidentales, como siempre, suelen distorsionar la realidad de los hechos, referirse a estos grupos como simplemente rebeldes que buscan la libertad, entre comillas, omitiendo su vínculo directo con el extremismo. Irónicamente, mientras los medios intentan suavizar la imagen de HTS, el propio gobierno de los Estados Unidos califica a esta organización como terrorista, un hecho, por supuesto, respaldado por el mismo Centro Nacional de Contraterrorismo,
que señala en diferentes documentaciones su evolución desde Jabhat al-Nusra, que es un grupo obviamente que ha recibido armas y financiación indirectamente a través de su programa encubierto de los Estados Unidos e Israel, así como también de otros aliados regionales como Arabia Saudita, Qatar y Turquía. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo en Siria, amigos, para que entendamos de esta forma, es una guerra internacional donde actores internacionales quieren derrocar al gobierno sirio. Documentos revelados por Wikileaks muestran que altos funcionarios estadounidenses como Jake Sullivan reconocieron en 2012 que Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria, refiriéndose a su colaboración implícita con este grupo para desestabilizar el gobierno de Bashar al-Assad. Estas relaciones, por supuesto, incómodas, han quedado expuestas repentinamente con informes que datan, de hecho, muchos de ellos de 2015, que indican que armas proporcionadas por la CIA y el ejército estadounidense terminaron directamente en manos de aquellos grupos extremistas, aquellos grupos terroristas como Jabhat al-Nusra, precursor de HTS. Además, en 2019, altos mandos israelíes admitieron públicamente que Israel había proporcionado cierto tipo de apoyo logístico y armamentístico a los rebeldes en Siria, exacerbando, por supuesto, con esto la mala situación. Y el objetivo de todo esto es simplemente derrocar al gobierno sirio para separarlo de Irán. Recordemos que HTS, con el objetivo de debilitar el gobierno sirio y sus aliados como Hezbollah, ha seguido todas las órdenes de los políticos occidentales. Recientemente, declaraciones y artículos en medios israelíes confirman que algunos líderes de la oposición siria, aliados con Al-Qaeda, han expresado abiertamente su gratificación y agradecimiento hacia Israel por su apoyo militar contra Hezbollah y las fuerzas respaldadas por Irán. Esto pone en juego, por supuesto, y además de manifiesto un objetivo claro: derrocar al gobierno sirio a todas costas para poder restablecer un nuevo régimen que sea más favorable a los intereses de Israel y a sus aliados en la región, para que luego las potencias europeas occidentales puedan extraer todos los recursos del país. Mientras tanto, Siria, amigos, sigue sufriendo bajo severas sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Sanciones que sabemos que son ilegales. Estas son medidas diseñadas para asfixiar la economía siria, causando hiperinflación, escasez de alimentos, medicamentos, etcétera, tecnologías, combustible y, por supuesto, un sufrimiento generalizado entre la población civil para que ésta, según ellos, se revolte contra el gobierno. Estas sanciones buscan presionar al gobierno sirio para que rompan sus lazos con Irán y Hezbollah y posiblemente con Rusia, debilitando así el eje de resistencia contra la influencia israelí en la región. Sin embargo, estas tácticas han fracasado en numerosas ocasiones. Nunca pueden cambiar el curso de la política en Siria, dejando atrás, digamos, un legado de destrucción, crisis humanitaria y una devastación sin precedentes. En este contexto, yo considero que resulta bastante claro que la guerra en Siria no solamente es un conflicto interno, sino más bien una guerra internacional en la que actores externos han promovido agendas geopolíticas a expensas del pueblo sirio. La narrativa simplificada en los medios occidentales de esta pelea que está tomando lugar en Siria es simplemente como un grupo rebelde que luchan por la libertad, ocultando obviamente las conexiones profundas con grupos extremistas, terroristas y los líderes estratégicos de las potencias extranjeras. En una entrevista con el Canal 12 de Israel, yo recuerdo que un supuesto comandante rebelde aliados con Al-Qaeda dijo que quieren crear un nuevo gobierno que tenga buenas relaciones con Israel y con Occidente. Y dijo, cito, disculpen la voz porque parece que tengo un poco de gripe, mi voz no está en el mejor de los momentos. Pero bien, cito, dice, hacemos un llamado al liderazgo de Israel para que lance ataques masivos contra posiciones y tropas de las milicias respaldadas por Irán en territorio sirio. Fin de la cita. Así que, amigo, esta es la verdadera cara del supuesto rebeldes en Siria. Son extremistas sectarios, fundamentalistas que quieren limpiar étnicamente a las minorías religiosas.
y esclavizar a las mujeres. Y están agradeciendo a Israel y a Occidente, diciéndole, oye, ayúdanos un poco más, danos algo más de apoyo. Y si logramos conquistar Siria, entonces Siria estaría aliada con ustedes y Siria rompería relaciones con Hezbollah e Irán. Así que, amigos, ellos dicen, ayúdanos a crear un nuevo gobierno en Siria y, por supuesto, seremos amigos. Debo decir que el actual gobierno de Siria, liderado por el presidente Bashar al-Assad, no tiene relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y ha apoyado firmemente la causa palestina, porque es un gobierno que lucha por los principios de la justicia internacional, proporcionando de hecho armas a los grupos de resistencia que luchan firmemente contra el régimen colonial israelí, que está cometiendo genocidios en Gaza y una limpieza étnica. Y esto es claramente una de las principales razones o motivaciones detrás de la guerra internacional liderada por los Estados Unidos contra Siria. Reuters publicó el 2 de diciembre que los Emiratos Árabes Unidos discutieron levantar ciertas sanciones, ciertas restricciones al gobierno de Bashar al-Assad a cambio de un rompimiento con las relaciones con Irán. Para dar un poco, digamos, de contexto a esta declaración, yo considero que hay que mencionar que Siria está sufriendo por sanciones unilaterales que son brutales, tal como es el caso de Cuba, Irán y Rusia. Según el derecho internacional, recordemos que estas sanciones impuestas unilateralmente por los Estados Unidos y la Unión Soviética para sofocar la economía siria son ilegales. Esto ha causado niveles horribles de inflación, escasez de alimentos y una falta de petróleo sin precedentes en un país que de hecho es un país petrolero. La gente de Siria está siendo castigada día tras día y aterrorizada colectivamente por las acciones que Occidente está cometiendo debido a esta situación económica. Debido a la guerra también, no solamente económica, sino también militar contra su país. Así que, amigo, mientras que los Estados Unidos tienen este asedio medieval sobre Siria, está tratando de presionar a Damasco para levantar las sanciones impuestas unilateralmente e injustamente por los gobiernos occidentales. Y yo pregunto, ¿qué está exigiendo Estados Unidos con esto? Bueno, según Reuters, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos han exigido que Siria corte los lazos comerciales, políticos y militares con Irán y bloquee, por supuesto, la ruta de armas que se dirigen hacia Hezbollah en Líbano. Es decir, que rompa con sus alianzas con Irán y deje de apoyar a Hezbollah y a la resistencia libanesa contra el colonialismo israelí, que ya sabemos que está invadiendo y bombardeando todo Líbano. Es importante, sin embargo, destacar que los informes engañosos que circulan recientemente en los medios occidentales sobre un supuesto alto el fuego entre Israel y Hezbollah es simplemente una ilusión. Eso es para ganar ciertas simpatías políticas de parte de Israel. Este acuerdo no puede considerarse un alto el fuego genuino en ningún modo, porque en realidad parece haber más sido una estrategia de relaciones públicas que un compromiso real. Incluso medios internacionales como CNN han señalado en diferentes ocasiones este hecho. Según la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano, o la UNIFIL, Israel ha violado el acuerdo más de 100 veces, tan solo una semana después que entrara en vigor este alto el fuego en Líbano. Esto es sin precedente, amigo. Una semana después que se firman los acuerdos de alto el fuego, Israel lo ha violado más de 100 veces. Esto evidencia que el supuesto alto el fuego es en realidad la práctica inexistente y se utiliza más bien como una herramienta mediática para proyectar una imagen de moderación mientras las hostilidades y las violaciones a la justicia internacional continúan en el terreno. Mientras tanto, el ejército de los Estados Unidos también ha estado realizando ataques aéreos contra Siria, bombardeando sistemáticamente objetivos que el Pentágono, según el Pentágono, dice que está relacionado con Irán. Así que esto es, digamos, realmente lo que está pasando en los Estados Unidos. Vemos que los Estados Unidos e Israel están tratando de dividir el eje de la resistencia en aquella región. Estos son los grupos de resistencia en el Medio Oriente y Asia Occidental que están aliados entre sí, una de las regiones geopolíticas más importantes en aquella región. Estos aliados, recordemos que tienen relaciones muy importantes con Irán e Irak, donde hay varios grupos de resistencia. El gobierno sirio y sus aliados en Líbano también
tienen un grupo de resistencia indígena muy importante, llamado por supuesto Hezbollah, que surgió precisamente después de la ocupación militar ilegal liderada por Israel en el sur del Líbano en los años 1980. Y por supuesto de los grupos de resistencia palestinos, que son estos grupos de resistencia anticolonial, que son organizaciones de liberación nacional luchando duramente por la independencia de sus países y de su pueblo contra aquel colonialismo occidental, aquel colonialismo genocida y el colonialismo israelí patrocinado directamente por los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros. Estos grupos en el eje de la resistencia están unificados y Estados Unidos e Israel están tratando de dividirlo, conquistarlo y por supuesto finalmente romperlo, aniquilarlo. Entonces lo que ha pasado es que en Estados Unidos parece que le está diciendo a Siria: oye, sabemos que te estamos asfixiando con las sanciones, que estamos asfixiando a todo el pueblo sirio, así que si quieres que levantemos estas sanciones tienes que cortar tus lazos con Irán y dejar de apoyar a Hezbollah, lo cual por supuesto causaría una fractura o fragmentación muy significativa en el eje de la resistencia. Todo esto se trata obviamente de mantener a todo control, sin importar cuántos crímenes de guerra se cometen, el control hegemónico de los Estados Unidos sobre Asia Occidental, que es, como ya mencioné, una región de la más importante en términos de geoestratégica, más relevante del planeta. Recordemos que la mitad de los 10 mayores productores de petróleo y gas de todo el mundo están precisamente en aquella región. Hay varios puntos de estrangulamiento comercial que emergen en aquella región, por donde cada día pasan millones de barriles de petróleo, incluyendo por supuesto el estrecho de Oxmo en el Golfo Pérsico, que Arabia Saudita usa con bastante frecuencia para importar su petróleo. Y otro estrecho muy importante, que es el estrecho de Bat, el Manbe, frente a la costa sur de Yemen. Y por supuesto por ahí sabemos que también pasan millones de barriles de petróleo cada día. Y debo mencionar también que está también el canal de Suez, que está bajo, según entiendo, la supervisión del gobierno egipcio, y es una de las rutas comerciales más importantes de todo el mundo. Israel, recordemos que es una gigantesca base militar para los Estados Unidos, para el imperio estadounidense, que lo utiliza para proyectar poder en aquella región. Por eso el secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Hogg, dijo que Israel se podría ser considerado como el portaavión estadounidense más grande del mundo, que a pesar de todos los ataques que pudiera recibir, no puede hundirse. También por eso en 2017 el primer ministro de Israel que más tiempo ha estado en el cargo, oiga bien esto, el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo, afirmó que esto es así. Benjamín Netanyahu se refirió con orgullo a Israel como un poderoso portaavión de los Estados Unidos. Y debo señalar que Netanyahu es estadounidense, tuvo ciudadanía de los Estados Unidos no solamente una vez, sino 2 veces. Netanyahu pasó sus años más formativos creciendo en los Estados Unidos, y como líder de Israel, que ha estado, bueno, si contamos todos los periodos juntos, ha estado en el poder por más de 17 años. Él ha dicho públicamente que somos un portaavión estadounidense poderoso en una de las regiones más estratégicas, más importantes de todo el planeta. Y por cierto, han habido otras declaraciones muy importantes también, porque también el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, quien ha repetido durante décadas que Israel es tan importante para los Estados Unidos, para los intereses estratégicos del imperio estadounidense, que para mantener el control sobre aquella región tan clave, si Israel no existiera, los Estados Unidos simplemente estaría forzado a crear un Israel. Si no existiera Israel, entonces los Estados Unidos tendría que levantarlo de la nada para proteger sus intereses en aquella región. Es decir, yo creo que si hacemos estas conexiones podemos ver de dónde viene el control y el apoyo incondicional de los Estados Unidos hacia Israel. Estados Unidos ha utilizado a Israel durante décadas para llevar a cabo una guerra brutal contra toda la fuerza de resistencia antiimperialista en el Medio Oriente y en Asia Occidental.
contra grupos comunistas específicos, especialmente en Palestina, como fue el caso del Frente Popular para la Liberación de Palestina, o más bien en sus siglas como se le llama el PFLP, y otro grupo comunista socialista muy importante que cuando la Unión Soviética estaba de pie tenían relaciones muy, muy amigable con la Unión Soviética. También se enfocó en cierto grupo nacionalistas árabes de la izquierda, como Nasser en Egipto o en Siria o Irak, donde había grupos nacionalistas árabes muy importantes que tenían esta inclinación, que estaban obviamente mayormente aliados con la antigua Unión Soviética y con Rusia hoy en día. Israel, pues sabemos que siempre fue utilizado por los Estados Unidos para tratar de aplastar a todos esos grupos de resistencia en la región. Y luego, en los años 80, si bien recuerdo, y en los años 90 surgieron algunos grupos nacionalistas islámicos muy importantes como Hezbollah, que como ya mencioné, surgieron como una forma de dar respuesta a la invasión de Israel en Líbano, que aparecieron como una respuesta a todas aquellas atrocidades ilegales que los israelíes estaban cometiendo en los territorios de Líbano. En Palestina también habían grupos similares que emergieron en aquel momento. Israel ha estado librando una guerra contra estos grupos con la ayuda, por supuesto, de los Estados Unidos, tratando de mantener su control homogénico sobre esta región tan importante. Siria, junto con Irán, es uno de los pocos países que respalda el apoyo militar a estos grupos de resistencia en Palestina, en Líbano. Es decir, son uno de los pocos países libres e independientes en toda aquella región. Estos grupos, por supuesto, están luchando por su propia liberación contra el colonialismo occidental, y por eso el gobierno de los Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares durante décadas para armar aquellos grupos extremistas llamados rebeldes, entre comillas, que están obviamente aliados con Al Qaeda y con otros grupos terroristas, como informó precisamente Washington Post en 2015. Recuerdo leer un titular muy revelador, muy importante en el 2015, que se titulaba: combatientes entrenados por los Estados Unidos en Siria entregaron equipo a un afiliado de Al Qaeda. Este incidente, debo decirle que no fue un caso aislado. Lo mismo ocurrió con ISIS, a pesar de que los Estados Unidos estaban librando una guerra contra ISIS, pero esa guerra era una guerra simplemente de una campaña mediática. De hecho, un artículo de CNN 2015 titulado Informe de Amnistía: ISIS, armados con armas de los Estados Unidos, expone cómo el armamento proporcionado por los Estados Unidos terminó en manos de gobiernos de grupos terroristas. La situación es aún mucho más grave cuando consideramos que el ISIS, que surgió precisamente como una escisión de Al Qaeda, también se benefició enormemente de las cantidades de armas que inundaron toda aquella región. Un artículo de Al Jazeera de 2017 titulado Armas ISIL rastreadas hasta los Estados Unidos y Arabia Saudita. Este artículo detalló precisamente cómo las armas utilizadas por ISIL sabemos que otro nombre para ISIS, basado en sus términos árabes, Aishal, que se traduce como levante, fueron originalmente suministradas por los Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel a los llamados combatientes de la oposición siria. Es decir, amigo, abriendo un poco un paréntesis, los israelíes, los Estados Unidos y los Emiratos Árabes siempre han estado enfocados en derrocar al gobierno sirio. Cabe destacar la ironía de esta información, que es que obviamente que provenga de Al Jazeera, en medio estatal de Qatar, un país que jugó un papel significativo en la financiación y en el apoyo logístico de grupos rebeldes y extremistas en Siria, lo que abre otro tema igualmente complejo y controvertido. Yo creo que las monarcas del Golfo como Arabia Saudita también están financiándose a estos grupos extremistas en Siria, de hecho hoy en día, incluyendo por supuesto a grupos extremistas como el Al Qaeda. Si no me lo crees, solamente te pido que escuches lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando era en aquel entonces vicepresidente en la administración de Barack Obama. Yo recuerdo que dio un discurso muy importante en la Universidad de Harvard, donde
destapó y admitió públicamente que nuestros aliados, como Turquía y la monarquía del Golfo Pérsico, estaban inundando la región con armas para mantener un control e intentar derrocar al gobierno sirio. Y esas armas, por supuesto, estaban llegando a grupos extremistas, terroristas como Al-Qaeda y ISIS. Ten en cuenta que Biden ahora obviamente está tratando de decir que no tuvimos nada que ver con lo que está sucediendo hoy en Siria, que el apoyo a esta política nunca ha surgido de los Estados Unidos. Lo que sabemos que simplemente es una mentira, que fueron nuestros aliados como Turquía y los monarcas del Golfo. Es decir, Biden está tratando de echarle la culpa a aquellos países, pero esos aliados no habrían respondido de esta forma, no lo habrían hecho sin la aprobación de los Estados Unidos. Así que, amigos, la CIA y el Pentágono estaban alentando a sus aliados a hacer este tipo de cosas. Esto es algo, por supuesto, que los Estados Unidos tienen mucha responsabilidad al respecto. Ten eso en cuenta mientras intenta escuchar y entender aquellas confesiones tan directas del presidente Joe Biden cuando estaba haciendo estas declaraciones, las cuales son significativamente muy importantes. En aquel entonces Biden estaba, digamos, un poquito más lucido de lo que está últimamente. Los americanos, los saudíes, por supuesto los turcos y los israelíes han estado obsesionados por derrocar al gobierno sirio desde hace décadas. Estaban tan decididos a derribar al gobierno de Bashar al-Assad y esencialmente tener una guerra proxy entre los suníes chiistas e invirtieron cientos de miles de millones de dólares y decenas de toneladas de armamento solamente para luchar contra el gobierno democráticamente electo Bashar al-Assad, excepto que los que estaban recibiendo esa arma, por supuesto, eran grupos de extremistas como Al-Nusra y Al-Qaeda, y los elementos extremistas de los yihadistas que tenían obviamente cierto control, que venían de otra parte del mundo. Ahora, si piensas que estoy exagerando con toda esta información, solamente te pido que mire donde fue todo esto. Hay mucha información disponible en diferentes periódicos, en la internet. Así que, amigo, de repente todos parece que se están despertando porque este grupo llamado ISIS, que anteriormente era Al-Qaeda en Irak, está llevando una guerra contra el gobierno sirio, encontrando, digamos, espacios y terrenos en el este de Siria, trabajando juntamente con la inteligencia de los Estados Unidos, quienes los Estados Unidos declaran como un grupo terrorista del principio. Y bueno, y no pudimos convencer, parece, a nuestros colegas para que dejaran de suministrar estos armamentos. Esto es quizás lo que podemos entender con lo que dice el presidente Biden. Esto me lleva a una de las pruebas más importantes, que yo considero que por supuesto es un documento clasificado publicado por la inteligencia de la defensa de los Estados Unidos en 2012. Era un documento clasificado muy importante que este departamento lo envió, digamos, al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El Departamento de Estado también recibió este documento y el FBI, así como también el Pentágono. Y recuerdo que este documento fue enviado también a los jefes conjuntos del Estado Mayor. Además, el secretario de Defensa y el secretario general tuvieron acceso a este documento. Es un documento increíble que admite que desde el principio el ejército de los Estados Unidos, la CIA, el Pentágono sabía que el ISIS y Al-Qaeda estaban dirigiendo la oposición en Siria y la llamada revolución siria, como dice la prensa occidental. En 2012 recuerdo también que leí un documento muy importante, solo un año justamente después del inicio de la guerra por la delegación en Siria. Este documento decía que los salafistas, los hermanos musulmanes y Al-Qaeda en Irak son las principales fuerzas que impulsan las insurgencias en Siria. Occidente y los países del Golfo, así como también Turquía, apoyan directamente la oposición a aquella fuerza terrorista, mientras que Rusia, China e Irán apoyan, como siempre, el gobierno de Bashar al-Assad. Siempre apoyan el gobierno que forman parte de los países libres. Así que esta es, digamos, una increíble admisión de 2012. Justo al principio de la guerra en Siria. El Pentágono entonces podemos decir que sabía precisamente que no eran los llamados rebeldes moderados quienes estaban liderando esta guerra yihadista y salafista extremista como el Al-Qaeda. Y luego dicen que los hermanos musulmanes y Al-Qaeda en Irak eran las fuerzas principales que estaban llevando aquella operación en Siria. El documento de la Agencia de Inteligencia de la Defensa también dice que Al-Qaeda
en Irán apoyó significativamente la oposición siria desde el principio, desde el mismísimo día, desde el mismísimo principio. Esto es, considero yo, muy revelador. Yo creo que este tipo de información no debemos simplemente subestimarla y descartarla. Este documento también señala que estos grupos extremistas ven al gobierno sirio como un régimen infiel porque está dirigido por Bashar al-Assad, cuyas familias son musulmanes aluistas, que son una rama chiista de Islam no tan significativa. Además, estos extremistas en Siria también ven al grupo de resistencia libaneses como Hezbollah también como un supuesto partido infiel, porque no comparten, digamos, los mismos principios religiosos como ellos, ya que Hezbollah está dirigido por musulmanes chiistas, a pesar de que han colaborado significativamente con musulmanes suníes en Palestina. Sin embargo, estos extremistas los consideran infieles porque simplemente no comparten los mismos principios religiosos, porque simplemente ahora son chiistas. Este documento de la inteligencia de los Estados Unidos desde 2012 admite que la guerra en Siria se estaba convirtiendo en una guerra por poderes, así que el Pentágono ha sabido específicamente desde el principio que no se trata simplemente de una guerra civil, como se hace entender a través de los medios de comunicaciones internacionales. Es como que se nos presenta acá en Occidente esa narrativa. Esto es una guerra por poderes alimentado por Occidente. Una de las admisiones más increíbles en este documento, por supuesto, es un bombazo. Es que en 2012 el documento de la Agencia de Inteligencia de la Defensa advirtió sobre la posibilidad de restablecer un principado declarado o no declarado en el este de Siria y nombraron regímenes como Diror, que fue tomada por ISIS. Es decir, son admisiones muy importantes que podemos ver en este documento. Esto es exactamente lo que la potencia que apoyan a la oposición querían. Así que sabían precisamente desde 2012 que la inteligencia militar de los Estados Unidos sabía que el ISIS y Al-Qaeda estaban liderando la llamada oposición en Siria y que probablemente iban a crear un supuesto principado salafista, un calificativo en el este de Siria y Mosul, en el oeste de Irak. Este es exactamente lo que pasó. Esos fueron los centros de llamados califatos del ISIS. Y por supuesto, más adelante en este mismo documento podemos encontrar donde admiten públicamente que el ISIS ya había emergido del Estado Islámico en Irak, que después pasó a formar parte en Siria y se convirtió últimamente como lo que se conoció como el ISIS o ISIL. Este documento de 2012 dice que los Estados Unidos y los estados islámicos en Irak podrían declarar con ayuda de los Estados Unidos un Estado islámico a través de una unión con organizaciones terroristas en Irak y Siria. Luego añadieron que esto atrae esos elementos terroristas de todo el mundo, especialmente del mundo árabe, que estarían dispuestos a entrar a Irak y después ahí a Siria. Así que Estados Unidos sabía desde el principio lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando. Sabía que inundar a Siria con diferentes tipos de armamentos y entrenar a todos aquellos llamados grupos rebeldes que están llevando el caos terminarían obviamente operando, empeorando la situación, haciéndose pasar por grupos sociales, los cuales no son. Así que amigos, están tratando de derrocar al gobierno sirio y dividir el eje de resistencia para aplastar toda la fuerza de resistencia anticolonial en la región. Así que los Estados Unidos pueden dominar esta región estratégica tan importante sin ninguna restricción. Los Estados Unidos, yo considero que creen firmemente que no deberían destruir al ISIS si quieren considerarlo como una herramienta útil contra Irán, Hezbollah y Siria. Así que esta fue la estrategia de los Estados Unidos desde el principio, e Israel también, con el apoyo de Turquía y los regímenes del Golfo. Durante años han apoyado a grupos extremistas en Siria aliados con Al-Qaeda en un intento de derrocar al gobierno sirio, romper el eje de resistencia y obviamente dividir el movimiento anticolonial, terminar con la oposición en la región y mantener a través de estas acciones su dominio hegemónico sobre una de las regiones más clave estratégicas del mundo.
Y eso es exactamente lo que está moviendo nuevamente, que está tomando lugar en Siria, en esta nueva fase que empezó en este año. Así que, nuevamente, esta guerra no ha terminado y realmente necesitamos estudiar lo que está pasando a fondo para entender precisamente lo que está ocurriendo, y debemos estudiar lo que ha pasado en la última década para comprender lo que está sucediendo hoy en día. Pero desafortunadamente hay muchas cosas que hacer, mucha investigación para entender todo este contexto. Por esa razón decidí hacer este programa para tratar de educarles lo más que puedo. Como hemos explorado, el actual conflicto en Siria es mucho más de una simple guerra civil. Es más bien un complejo rompecabezas geopolítico que involucra a múltiples actores internacionales con intereses, obviamente, intereses que son creados a favor de ellos. La influencia de las potencias extranjeras vista a través de operaciones encubiertas y alianzas estratégicas ha perpetuado la estabilidad en toda la región, exacerbando todo el equilibrio en aquella región. Hemos profundizado en este programa, según yo entiendo, en la consecuencia no deseada de tales intervenciones, destacando las intrincadas dinámicas que tenemos en juego justamente hoy en día. Esta saga es un testimonio, obviamente, de cómo las estrategias globales pueden tener un impacto profundo en la realidad locales, con consecuencias que se extienden mucho más allá de la frontera. Porque sabemos que Rusia ya ha empezado a ejecutar cierto bombardeo efectivo contra aquellos grupos terroristas rebeldes en Irak. Y bien, amigos, en nuestro próximo programa posiblemente continuaremos desentrañando estas complejidades geopolíticas y sus implicaciones para la estabilidad global. Para mantenerte informado y unirte a esta conversación que yo considero crucial, por favor, asegúrese de suscribirse a este canal, presionar la campana de notificación para que no te pierda nuestro próximo programa. Y además, si desea apoyar nuestro trabajo, considera ser miembro de nuestra comunidad y puede hacerlo también a través de la sesión de los supergracias. Bien, espero tu comentario y espero verte en el próximo programa, así que hasta la próxima.